Ser podcast. En Francia, en París, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. Corresponsal del País en esa ciudad. Ha regresado después de unos días muy ajetreados por Barcelona y por Madrid, ¿no? Sí. Con Macron, con Sánchez, sí, Barcelona también. Con Macron y con Sánchez, que, por cierto, ¿hay fecha para la próxima cumbre? No, esto se hace con poca antelación, ¿no? Sí, son cumbres anuales, pero y a veces se retrasan, o sea, ahora habrá un tiempo sin cumbre, pero actualmente la verdad es que los líderes europeos se encuentran constantemente, ¿no? En las cumbres europeas tienen un contacto permanente, pero cumbres como esta, imagino que el año próximo, en Francia. Estaba pensando que el otro día o hace un par de semanas estábamos charlando y yo te despedí y te dije, bueno, te dejo que vayas a comprar una baguette, y tú me dijiste, bueno, también unos croissants, ¿no? Y me quedé un poco con la cosa de los estereotipos, ¿no? A lo mejor no es, yo qué sé, pues a lo mejor no es necesario que compres una baguette si estás en París, pero tenemos la idea de que todo el mundo lo hace, ¿no? Es curioso porque ayer también hablábamos con los corresponsales el sábado por la mañana sobre un artículo del Washington Post que ofrecía a los nómadas digitales la posibilidad de obtener un visado en España, y el artículo empezaba diciendo algo así como ¿quiere usted vivir en un país de siestas y sol y tal? Son estereotipos, en parte reflejan la realidad, pero no siempre son del todo ciertos, ¿no? Yo no sé si te cuesta mucho, Marc, explicar Francia a los lectores del País más allá de los estereotipos. Sí, yo creo que para los periodistas y para los corresponsales es una lucha, no sé si lucha es la palabra adecuada, pero una lucha permanente, ¿no? Ir más allá de los estereotipos, siendo conscientes, como tú dices, de que los estereotipos reflejan una realidad. Sí, la baguette en París, fantástica, el croissant o el pain au chocolat, ¿no? Con chocolate también, y esto son Francia, pero Francia no es solo esto. Francia no es solo la Torre Eiffel, no es solo la baguette, no es solo la haute cuisine, ¿no? La cocina, la alta cocina, o el queso, o el foie gras. Hay otra Francia, y yo intento explicarla, y intento explicar, porque además me doy cuenta, viajando por Francia, que Francia ya no es, si es que lo ha sido en algún momento, el estereotipo. Muchas veces, pues sobre todo viajando por esta Francia de provincias, ¿no? Estas pequeñas ciudades medio vacías, que tiene algo parecido con lo de la España vacía, ¿no? Pero algo tristes, con comercios cerrados en el centro, donde el hipermercado en las afueras se ha convertido en la auténtica plaza mayor del pueblo, donde se encuentra la gente fin de semana, ¿no? Donde está lleno de rotondas. Francia es el país con más rotondas del mundo, 36.000, ¿no? Las carreteras, las autopistas, los restaurantes de comida rápida. Muchas veces pienso, realmente, si tuviese que dar una imagen de Francia, se parecería más a esto que a la Torre Eiffel o a la baguette. Restaurantes de comida rápida en Francia. Me parece imposible pensar en ese país y pensar en eso, ¿no? Piensas en grandes restaurantes con alta cocina, ¿no? Jamás pensarías en un sitio de comida rápida. Yo siempre digo que la labor de un corresponsal, y a ti te ha pasado en varios sitios, a mí me pasó aquí, es intentar desmontar los estereotipos, porque habitualmente tus lectores o tus oyentes lo que quieren es que refuerces esos estereotipos, ¿no? Que Estados Unidos es un país violento. Es difícil luchar contra ese estereotipo cuando pasan cosas como la que han pasado en Memphis, ¿no? Pero también es complicado explicar que, por ejemplo, Estados Unidos no es Nueva York o Los Ángeles, eso es lo que hay entre medias, ¿no? Como dices tú, Francia no es París, son las ciudades pequeñas, pero es complicado, ¿verdad? Sí, es complicado, pero yo creo
Debemos hacerlo. O sea, los restaurantes de comida rápida, por ejemplo, al llegar a Francia me di cuenta, y luego hay datos que lo avalan. Francia es el país donde la cadena de comida rápida, comida basura, como se la quiera llamar, McDonald's, tiene más éxito después de Estados Unidos. Es decir, donde hay más McDonald's y donde a los franceses les encanta el McDonald's. Y uno ve McDonald's, pero no solo esta cadena, muchas otras por toda Francia, ¿no? Entonces, ya esto es un estereotipo que nos descoloca, pero que explica Francia. Sin esto, yo creo, sin entender cuánto a los franceses les gusta este tipo de comida, algunas cosas de estadounidenses, ¿no? No se entiende Francia, realmente. Bueno, la relación entre Estados Unidos y Francia es muy particular, ¿no? Yo creo que los americanos ven a los franceses con mucho esnobismo y los franceses ven a los americanos quizá con cierto desprecio, o no sé si esos son estereotipos también. O sea, como todo, los estereotipos reflejan una realidad, pero yo creo que hay mucho más que esto. Es decir, primero, podríamos hacer hablar de la historia, ¿no? La historia de Francia y Estados Unidos están muy ligadas. Desde la guerra de la independencia de Estados Unidos, en la que los franceses ayudaron, el general Lafayette, figura importantísima en la independencia de Estados Unidos, hasta podríamos decir el desembarco en Normandía, ¿no? Que los soldados estadounidenses liberaron Francia. El diseño de las ciudades americanas, que está hecha por arquitectos franceses, ¿no? Washington, L'Enfant, ¿no? L'Enfant, el arquitecto urbanista que diseñó con un tiralíneas sobre una mesa la ciudad de Washington, que es una ciudad perfectamente concebida, ¿no? Y casi artificial. Pero luego yo creo que yo he visto pocos países donde guste tanto Estados Unidos, la cultura de Estados Unidos, la comida, pero la música. El gran cantante francés contemporáneo, que ya falleció hace unos años, Johnny Hallyday, poco conocido fuera de Francia, pero en Francia era un dios, era un refrito de la música de Elvis Presley, podríamos decir, de la música del rock and roll de Estados Unidos, ¿no? Para que se vea realmente lo estrechas que son las relaciones, la fascinación mutua hecha de tópicos, pero yo creo que de mucho más. Todo esto que hablamos viene a colación de una serie de televisión que yo no sé en España o en Francia, pero en Estados Unidos ha sido una barbaridad, un éxito tremendo, que se llama Emily in Paris. Y bueno, pues se trata de una veinteañera, influencer, que va un poco a París a trabajar en una compañía de publicidad, a enseñarles un poco cómo se hacen negocios en el mundo moderno, en el mundo joven, ¿no? Presenta París como básicamente un parque temático, es la idea que los americanos que no han ido a París tienen de París, todo es absolutamente perfecto, y presenta a los franceses como gente más o menos desagradable, sobre todo muy vagos, ¿no? Gente que trabaja muy poco. Y ha habido múltiples editoriales a ambos lados del mar, ¿no? Editoriales en Le Monde quejándose de la imagen que se da de Francia, en el New York Times quejándose de la imagen que se da de los americanos. A mí me parece una polémica muy divertida porque podríamos llamarlo baja diplomacia, ¿no, Marc? Sí, soft power, ¿no? Poder blando también. Emily in Paris, bueno, debo decir primero que no he visto todos los capítulos y no soy un fan de Emily in Paris, pero es muy interesante. Yo creo que para entender esto hay que verla. Es una caricatura, es un París de cartón piedra. Es un París, yo he leído en algún lugar que es un París instagrameable, ¿no? Es una serie Instagram. Todo parece hecha con filtro, ¿no? Porque todo lo que ves de París es real. Es decir, y muchas escenas, las escenas están filmadas en París y se identifican rincones y calles, pero hay algo que es como irreal, ¿no? Es casi como un anuncio. De hecho, hay mucha publicidad. El primer capítulo de la tercera temporada, que se ha estrenado hace poco, ¿no? Y lo vi el otro día, es un anuncio de la cadena de comida rápida que estaba mencionando hace un momento. Y esto está admitido, ¿no? Pero refleja esta fascinación de Estados Unidos por París y esta imagen idealizada que no es nueva, ¿eh? Nos podemos remontar a Hemingway, París era una fiesta, ¿no? A los escritores de la generación perdida, Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, todos estos que en los años 20 venían a París a vivir la vida y a descubrir el mundo, ¿no? Pero también la película con Gene Kelly, Un americano en París, hay toda una iconografía del París y de la fascinación de los estadounidenses por París y de la cultura de Estados Unidos por París, y esto yo creo que refleja y continúa con esta tradición. Es verdad lo que dices, que se han ido a rodar la serie a París para que parezca que están en un decorado que hace que sea París, ¿no? Y sin embargo están en la propia ciudad. Vamos a escuchar solamente un fragmento de esta serie. ¿Sabes?
Nos das un poco de miedo a todos. ¿Qué? ¿Yo os doy miedo? ¿Pero por qué? Por tus ideas. Son más nuevas, quizá mejores. Ahora estás aquí y quizá nos parece que tenemos que trabajar más, ganar más dinero. Es un equilibrio. Exactamente, un equilibrio. Y creo que los estadounidenses lo hacéis mal. Vivís para trabajar. Nosotros para vivir. Sí, está bien ganar dinero, pero lo que vosotros llamáis éxito, yo lo llamo castigo. Pero disfruto del trabajo. Y también del éxito y me hace feliz. ¿El trabajo te hace feliz? Sí, bueno, por eso he venido aquí, para trabajar. Y mira dónde he acabado. En esta hermosa ciudad. Puede que tú no sepas de verdad qué es ser feliz. Quizá eso sea un poco arrogante. Oh, tú has venido a París y no hablas francés. Eso sí es arrogante. Más ignorante que arrogante. Es la arrogancia de la ignorancia. Había alguna editorial de algún periódico francés que decía Émilie, vete de París, en vez de Émilie en París. Creo que los norteamericanos que residen en París, Marc, también están bastante indignados con la imagen que se da de ellos en esta serie, ¿no? Sí, conozco algunos y es curioso la reacción que tienen. No les gusta, pero yo tengo una teoría y se la he dicho a estos americanos que conozco. Yo creo que en el fondo no soportan Emily in Paris porque íntimamente se ven reflejados en muchos de los tics y de tópicos que refleja esta serie. No deja, de manera caricatural, no deja de reflejar la actitud de muchos estadounidenses americanos que llegan a París. A esto se suma que hace unos días también vimos un reportaje en el New York Times que hablaba sobre la prohibición del foie gras en la ciudad de Nueva York, y es un negocio que mueve mucho dinero por su producción y exportación, pero también es controvertido porque implica una cuestión ética al tratarse de un producto obtenido por métodos denunciados como maltrato animal. Pero lo que dejaba un poco en el aire este reportaje era la idea de estatus que brindó a los neoyorquinos consumir productos franceses. ¿Sabes esta polémica también, no, Marc? Sí. Y ahí yo creo que ahí entran en colisión dos cosas, ¿no? El estatus, que como señalaba este reportaje del New York Times, es muy importante en Nueva York, una ciudad donde, sí, tener dinero, tener poder, tener influencia es importante, ¿no? En Manhattan, sobre todo, colisionan el estatus con una tendencia que se superpone a esta, que es el respeto al bienestar animal, ¿no? Y el ecologismo, el respeto al medio ambiente, el animalismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí cuando chocan estos dos valores, pues se saltan chispas, ¿no? Y esto es lo interesante, yo creo, de este caso. Bueno, pues para hablar de todos estos clichés nacionales, para hablar de foie gras, de franceses, de americanos, hemos invitado un momento a Grégory Elmer, que es uno de los socios del Bistrot Saint-Germain Wine Bar en Madrid. Grégory, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, señores. Bonjour. Bonjour. Estabas escuchando esto como francés. No sé si quieres decir algo para empezar. No, porque yo creo que lo habéis dicho todo, que ya Marc veo que es más francés que yo, casi. No sé si has visto la serie o si prefieres no verla. Sí, bueno, mi pareja lo ha visto hace un par de semanas, estuvimos hablando de eso. De hecho, yo le dije que yo creo que más cliché no se puede hacer. Y en el diálogo que habéis pasado hace 2 minutos era el top de todos los clichés de los dos países, que sea tanto para los franceses que para los americanos. En 3 o 4 frases yo creo que han resumido todos los clichés que podemos pensar los unos de los otros. Entonces me parece a veces un poco exagerado, y sobre todo no es para nada. Yo creo que es la representación de París al final, porque todo está pintado de una manera muy chula, como una ciudad muy muy guapa, y es una ciudad preciosa, eso es cierto, pero no refleja lo que es el cotidiano, creo, en París. Claro, una de las quejas creo que ha venido de la alcaldía de París es que en la serie no se muestra en ningún momento las desigualdades, las pobrezas, los sí, barrios, ¿no?
Claro, claro, y no, yo creo que no se muestra también la diversidad de nuestro país en esa serie y no refleja lo que es exactamente Francia ahora, que también Francia, como lo ha dicho Marc, no es únicamente París, y eso yo creo que la gente conoce Francia a través de París, lo que es cierto porque es la ciudad más turística del mundo, pero al final las provincias en Francia son muy importantes y tienen una diversidad que es casi la misma que en España, es decir, la gente de Galicia o las ciudades de Galicia no son las mismas que las de Andalucía, y tenemos igual de diversidad en Francia, pero quizás la gente conoce solo los franceses o resume solo los franceses a través de París, que lo admito, quizás los parisinos no son lo más agradables a veces que hay en Francia, entonces no hay una diversidad en Francia que es mucho más importante. Bonjour Grégory, Bonjour. Aquí Marc desde París, ¿no? Y uno de los clichés que proyecta Francia es el de la comida, ¿no? Sí. Y uno de los productos como hemos hablado hace un momento, ¿no? de la comida francesa es el foie gras. Sí. En Nueva York y otras ciudades prohibido su comercialización, suscita grandes debates por el método que se utiliza para atiborrar a los patos y a las ocas. Esto sí es maltrato animal, a la vez es un producto exquisito. Me gustaría saber qué opinas de esta polémica, cómo respondes a las críticas a este producto francés y si en tu restaurante lo sirves y qué te parece. A ver, lo primero, yo me recuerdo hace 20 años que el foie gras lo consumíamos nosotros casi solo en Navidad, el día de Navidad, el 24 o el 25 de diciembre. Y es cierto que eso en el siglo XXI, pues el foie gras, la consumición del foie gras se democratizó y ahora está en todos sitios, y entonces en cualquier restaurante que sea de Francia o de España, incluso de España, cuando ya llevo viviendo aquí 8 años en Madrid, pues encuentras un plató a base de foie gras que antes no era, lo encontrabas en Francia solo en restaurantes gastronómicos, y al final pues el aumento del consumo del foie gras pues ha obligado a las empresas a contestar por una producción más grande, y al final yo entiendo esas polémicas, las puedo entender porque al final nos obliga a producir tanto que a veces, pues, y lo vemos ahora que la industria del foie está en crisis también porque hubo bastante problemas de sanidad con la gripe A, y entonces hay que encontrar ese equilibrio, y quizás democratizar tanto un producto pues hace que baja la calidad y aumenta el rendimiento, y a veces puede ser un poco peligroso y para el consumidor y para la imagen del producto. Está pasando un poco la misma cosa con la trufa ahora, que se encuentra la trufa por todos sitios, y la calidad de la trufa está bajando. Se nota que está bajando en muchos locales, ofrecen una trufa barata y de menos calidad. Entonces quizás es encontrar ese equilibrio entre el consumo y entre la producción del producto. Sí, que España es el segundo consumidor mundial de foie gras francés, creo, ¿no? Sí, y tiene hasta su propia producción nacional, que es bastante importante también. Oye, te voy a poner en la tesitura contraria a lo que hablábamos al principio. Tú cuando llegaste a España venías, supongo, también con una mochila de estereotipos, ¿no? ¿Te resultó chocante algo en las costumbres o te diste cuenta de que tenías que cambiar tu imagen preconcebida? A ver, yo cuando llegué a España he tenido la oportunidad de compartir mi vida. Bueno, llevaba ya tres años con mi pareja que es española, entonces no tenía tanto prejuicio con la comida, pero algunas ideas sí un poco prehechas, y al final he descubierto una gastronomía tan amplia y tan diversa que a mí personalmente es mi descubrimiento de esos 10 últimos años a nivel gastronómico, porque no me esperaba tanta diversidad en la gastronomía española. Es un poco lo que dijo Macron el otro día, ¿no, Marc? Cuando le dijo a Pedro Sánchez, pues está bien la comida, como diciendo, para ser España, ¿no?
Sí, para Francia, ¿no? Francia se sigue considerando la superpotencia en lo que respecta a la comida y la restauración. Yo creo que nos equivocamos en eso, de hecho. Yo creo que ahora los franceses no lo somos para nada. Quizás hemos inventado la gastronomía alta a nivel de los grandes estrellas Michelin, como los grandes chefs en los años 70-80, pero hay países como España e Italia que a nivel gastronómico y a nivel un poco más internacional han sabido inventar una cocina ahora que impacta a mucha más gente. Es curioso lo idealizada que tenemos la cocina francesa y lo que decía antes Marc, lo importante que es tener un chef francés si quieres ser alguien en Nueva York, por ejemplo. Si no tienes un chef francés, ese restaurante no va a funcionar. Oye, que te agradezco mucho la conversación. No sé si tienes plan para hoy, un plan español, un plan francés. Hoy no, un plan más español. Sí, no sales a comprar pan ahora mismo, como decía yo al principio, ¿no? No, eso no, aunque cada vez más se produce buen pan en España, para eso soy más francés, me quedo con la baguette en mi país, la verdad. Sí. Bueno, estamos mejorando mucho, con esto de la masa madre y tal, sí. Pero donde esté una ¿cómo lo llamáis? La baguette tradicional, ¿no? Esta es la bueno, no sé, quizás Marc lo puede conocer algunos sitios en Madrid donde se puede también comprar baguette estilo francés. Sí, bueno, yo conozco Panic. El Panic también, sí, por supuesto. Gregory Elmer, que es uno de los socios del Bistrot Saint-Germain, un wine bar en Madrid. Gregory, que te agradezco mucho la conversación. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Pues está muy bien, Marc, poder hablar de esto y poder aprender un poco, ¿no? Y así también nos damos cuenta de que no debemos nunca pensar en un país con las ideas que tenemos preconcebidas, sino que tenemos que experimentar. Tenemos que leer también, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, yo voy a comprarme la baguette tradición inmediatamente. Sí, eso que nos falte. Marc Bassets, desde París, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Tonight, big in Japan, be tight, big in Japan, where the eastern sea is so blue. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.